Perfecto. Entonces, contamos hasta 5, bueno, hasta 10, y creo que van a ver en la pantalla donde aparece también que está ya en vivo en Facebook. ¿Sí? Sí, Listo. muchas gracias, Flor. Gracias. Sí, ya. Entonces nosotras nos muteamos y ya Omar, Brenda, Natalia, vamos con fuerza. Es nuestro primer evento que organizamos, Natalia. ¡Ah, Sí. qué bueno! Bueno, gracias por invitarme para el evento inaugural. ¡Qué honor! Gracias. Gracias a ti. Ahí me muteo, adiós. He visto que en la página de En Movimiento todavía no aparecemos, entonces esperamos la indicación, Flor, para poder empezar. Además, esperamos un ratito más porque la ponente Cruz Silva me ha dicho que puede ingresar para, aunque sea, estar con la cámara apagada en los primeros 15 minutos. Ya está. Entonces, estamos conectados a través de la página de Indira. De repente pueden ir saludando a los que se van conectando, bienvenidos. Y en un ratito nos conectamos a la página de Movimiento. Bien, mientras esperamos que todo ya esté listo para que se pueda dar inicio a esta conversación, quiero precisar lo que En Movimiento tiene preparado para todos sus seguidores, es decir, cuáles son las 6 mesas que ha preparado todo el núcleo. Es decir, comenzamos con esta mesa que es el 14 de agosto, la mesa número 1, la República de la Corrupción, la mesa número 2, que es el 21 de agosto, Desigualdad y Discriminación, mesa número 3, Más allá del terruqueo y la violencia del Estado, el 28 de agosto.
La mesa 4, neoliberalismo salvaje, el 11 de septiembre. Mesa número 5, desarrollo económico con sostenibilidad, el 18 de septiembre es la fecha. Y la última fecha ya es el 25 de septiembre con un tema muy interesante, que es el Estado plurinacional. Vamos a esperar que la producción pueda confirmar si ya está listo en la plataforma del movimiento para conversar ya con Natalia Sobrevía, que está con nosotros para desarrollar la mesa número 1, que es la República de la Corrupción. Bien, producción acaba de informar que estamos ya en ambas plataformas y vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a todo el público que se está conectando al Facebook del Movimiento. Esta es la primera mesa de un ciclo de conversatorios, como lo estaba comentando, que el Núcleo de Culturas ha preparado y al que hemos llamado Perú Bicentenario, repensar para reconstruir, ya que creemos firmemente que tras 200 años de república, toca reconocer que hay mucho Perú por construir, cambiar y democratizar. Para reconstruirnos corresponde entendernos desde diferentes perspectivas y desconstruir lo normalizado. Así, abrimos la primera mesa de conversación titulada La República de la Corrupción. ¿Cómo reescribimos la historia del Perú? Para desarrollar esta pregunta desde la mirada histórica. Bien, entonces tengo el honor de presentar a nuestra primera ponente, Natalia Sobrevilla. Ella es doctora por la Universidad de Londres, se licenció en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus últimos libros se encuentra Independencia, a 200 años de la lucha por la libertad, Los inicios de la República Peruana, Viendo más allá de la cueva de bandoleros, entre otras publicaciones. Asimismo ha escrito más de una docena de artículos sobre el tema de historia política, social y militar de los Andes en el siglo XIX. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Yale, y ha sido becaria de distintas instituciones educativas muy prestigiosas alrededor del mundo. Ha llevado a cabo una serie de proyectos de digitalización de fuentes primarias en el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria y actualmente enseña en la Universidad de Kent en la Cátedra de Historia Latinoamericana. Bienvenida, Natalia, muchas gracias por estar aquí. No sé si tienes algún saludo que dar a quienes nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Brenda, Omar, por la presentación y a En Movimientos por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes esta tarde para poder hablar de un tema que creo es muy relevante y muy importante tener en consideración en este momento del Bicentenario. Gracias. Gracias a ti, Natalia, por aperturar este primer ciclo de conferencias, ¿no?, en las diversas mesas. Ahora vamos a presentar a Cruz Silva del Carpio, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en Derechos Humanos, lucha contra la corrupción y en Derechos Humanos. Por la Universidad de Chile, ha publicado el libro Paren la farsa en el 2016 y es autora de artículos de periodismo de investigación sobre redes de corrupción. Ha sido integrante del equipo de investigación del caso CNM Audios o Lavajuez en Perú, premiado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación y merecedora del Gran Premio Nacional de Periodismo. En el 2019, esta investigadora fue premiada con el Global Shining Light. Ha sido coordinadora del área de Estado de Derecho de la organización Fundación para la Justicia del Estado Democrático de Derecho de México y actualmente se ha reincorporado como coordinadora del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal en Lima. Bienvenida, Cruz, a En Movimiento. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Luz. Muy honrada igualmente por la invitación y bueno, esperando que podamos intercambiar algunas ideas sobre este importante tema que nos han planteado. Agradecerte a ti por darte este pequeño espacio. Sé que estás un poco complicada de salud y de antemano ya te damos las gracias. A continuación explicaré la dinámica del conversatorio, el cual que consiste en dos partes. La primera parte será expositiva y de 15 minutos. Cada ponente presente deberá responder a una pregunta en particular que el equipo del Núcleo de Culturas ha elegido según su especialidad. Y en la segunda parte de la conversación trabajaremos en función de la intervención de las personas que nos están viendo en vivo. Ellos podrán escribir preguntas en el Facebook de Movimiento y el equipo elegirá una o dos preguntas para poder hacerla a cualquiera de los exponentes. Bien, entonces, ya que Omar nos ha explicado la dinámica, vamos a comenzar.
con la intervención de Natalia Sobrevilla, y para esto, Natalia, por favor, permítenos hacerte una pregunta para dar pie a la primera parte de la discusión. Y la situación es la siguiente. Desde el inicio de la República del Perú, se ha venido reproduciendo la corrupción como parte casi intrínseca de la dinámica a todo nivel, ¿no? Lo podemos ver en ciudadanos, en funcionarios, en instituciones, en el Estado, en las empresas. Entonces, esto nos lleva a pensar que no son eventos aislados, sino que desde el inicio de la República, ¿no? Se vienen repitiendo. Y ahí viene una primera parte de la pregunta, que es, ¿consideras que podríamos llamar esto, la corrupción, como algo estructural en cuanto al Estado, a la formación de la República del Perú en estos 200 años, entiéndase? Y otro punto que desprende de eso es cómo tú, como historiadora, podrías explicar o poner en contexto la existencia de la corrupción a ese nivel en el Estado o en la República del Perú en estos 200 años. Bueno, muchísimas gracias otra vez a Movimientos y particularmente a Brenda por haber expresado esta pregunta que es tan compleja, pero tan importante de entender y de contextualizar. Primero, pensaría que es importante tomar en cuenta que la República se forma de una base colonial, y la base de la colonialidad tiene que ver con la economía extractivista y tiene que ver con cómo se creó, incluso en el periodo colonial, una cultura de tratar de sacarle la vuelta a la ley, de tener siempre una manera, era una manera en que se entendía que las leyes se obedecen pero no se cumplen. Cuando venían las leyes de España, esa era una manera como se hablaba de ellas. Y esta economía extractivista comprendía la economía como tratar de sacar, lucrar en base a lo que existía. Y es en base a eso que se va a formar la República del Perú, en base a lo que va quedando del virreinato peruano. Son dos cosas diferentes, hay una transición política que es muy importante, pero culturalmente existe todavía esta idea de sacarle la vuelta a la ley. En los primeros años de la República Peruana hay una inestabilidad política muy grande y hay una dificultad para que el Estado peruano se afiance. Hay una serie de ideas, de ilusiones, de deseos de crear un sistema equitativo. En los primeros años de la República, el derecho al voto, por ejemplo, es muy inclusivo. Casi todos los hombres en el Perú, con excepción de los que son esclavos o sirvientes o menores de 25 años, los hombres pueden votar, incluyendo si son indígenas o si son pobres o si son analfabetos. Pero la jerarquía social se va a mantener. Y dentro de este sistema vamos a ver que por más de que hay una idea utópica de cómo se quiere crear la república, una república de iguales, esta igualdad va a costar llegar a esta igualdad y se va a mantener una diferencia social. Y dentro de esto, la corrupción entendida como la captura por ciertas élites del poder del Estado se va a mantener. Y la manera como se va a estructurar el Estado va a ser en base al clientelismo. Y dentro de esto, algunas de esas prácticas ahora nosotros las consideraríamos corruptas, pero son la manera como funciona el Estado en ese momento. Conocer a la persona correcta, tener lo que nosotros ahora llamaríamos una palanca, ser parte de una argolla, era de esa manera como se conseguían los puestos. Y los puestos eran de por vida y en el periodo colonial se heredaban incluso. Entonces, también lo que sucede es que la manera como se va a montar esta estructura estatal es una manera patrimonial, es una manera que tiene que ver con este modelo extractivista colonial que se va a reenvasar, se va a reorganizar, se va a reestructurar con la República, pero se va a mantener. En los primeros años, como les digo, hay mucha penuria económica, hay dificultades para recaudar los impuestos, la economía sufre, el comercio sufre,
Pero a partir de la aparición del guano, que es a mediados del siglo XIX, a partir de la década de 1840, va a haber una inyección de recursos muy grande en la economía peruana. Y es aquí donde vamos a ver una vez más que se va a repotenciar y regenerar este sistema patrimonial, clientelista y extractivista, donde se va a tener a un grupo de personas que se van a beneficiar de una manera muy grande, en lo que una vez más nosotros identificamos muy claramente como una cultura de la corrupción. A pesar de ello, a pesar de que estaba, digamos, entre comillas, normalizado, o que muchas personas lo aceptaban como normal, incluso en ese momento se consideraba que ese era un sistema corrupto. Y cuando hablamos de corrupto, hablamos de injusto, donde no existe una igualdad de oportunidades para todas las personas, y los que tienen palancas, los que tienen clientelas, los que tienen padrinos pueden acceder a estos sistemas. Con el dinero del guano, el gobierno, el Estado peruano va a recaudar muchísimos fondos en base a la venta futura del guano. Entonces se van a endeudar. Y lo que va a terminar sucediendo es que el Estado peruano va a terminar más endeudado porque gasta más del dinero de lo que realmente llega a vender. ¿Y qué se hace con este dinero? Que es un dinero inmenso. El presupuesto crece en más de 600%. Estamos hablando de una riqueza muy grande. Una vez más, hay buenas intenciones por parte de algunos de los políticos que tratan de utilizar este dinero para dar la abolición de la esclavitud, dar la abolición del tributo indígena y crear una república de ciudadanos. Pero esto también va a tener consecuencias que son inesperadas, y se va a empezar a utilizar este dinero también para pagar deudas que se han contraído con privados. Pero quienes van a recibir este dinero van a ser personas, una vez más, que tienen contactos, que tienen palancas, y van a recibir este dinero del Estado. Entonces el dinero del guano se va a reinvertir, primero que nada, pagando deudas, y quienes van a recibir estos pagos van a ser personas cercanas al régimen, cercanas al poder, con prácticas que se identifican muy rápidamente como corruptas. Otra cosa que va a suceder es que se va a dar la abolición de la esclavitud y se va a dar un pago a todos los que eran dueños de esclavos. Y con esto, una vez más, vemos que se va a reforzar la diferencia social entre los que tenían y los que no tenían. Las personas que habían sido esclavizadas, los afrodescendientes esclavizados, no van a recibir ninguna compensación, no van a recibir ninguna oportunidad, ni educación, ni posibilidades. Y entonces vamos a ver cómo el sistema va a premiar a quienes ya tenían una posición económica acomodada. Y también vamos a ver que se dan muchas prácticas corruptas en este proceso de la manumisión de los esclavos. Algunos de los dueños de los esclavos van a hablar de inflar el número de esclavos que tenían, van a cobrar por esclavos que ya estaban muertos o que ya no podían trabajar o que ya estaban libres. Entonces va a haber esta idea de quererle ganar al Estado. Una vez más, esta idea de tratar de buscar un sistema patrimonialista, un sistema de extraer lo más posible del Estado. Y entonces se va a repotenciar un grupo económico que va a forjar sus fortunas en base a estos contactos con el Estado. Entonces vamos a ver que estas prácticas que vienen del periodo colonial se van a reforzar durante el periodo republicano, sobre todo a inicios de la República y principalmente en los años del guano. Vamos a ver prácticas, como les decía, de clientelismo político y clientelismo económico. Vamos a ver cómo quienes tienen contactos en el gobierno van a ser quienes van a poder acceder al pago de las deudas. Y luego hay otro proceso que se conoce como la conversión de la deuda. Es decir, se hace el pago de la deuda interna, que era a las personas que habían prestado dinero durante las guerras de independencia, se les daba un bono, y luego esa deuda se convierte de deuda interna a deuda externa. Pero quienes reciben este dinero van a ser los allegados al gobierno, las personas que tienen conexiones, una vez más estas palancas.
otra vez más lo que se considera ahora, por supuesto, como prácticas corruptas. El gran historiador de este tema, como ustedes deben saber, es Alfonso Quirós. Él tiene 2 libros fundamentales para entender la historia de la corrupción en el Perú. Uno que se llama justamente La historia de la corrupción en el Perú, y otro que es su primer libro, que es un libro excelente, que se llama La deuda defraudada, que es de 1984, me parece, 85. Está todo en línea, se llama La deuda defraudada, también acaba de ser reeditado por el IEP. Y en este libro, Alfonso Quirós traza todas estas prácticas corruptas que se hacen y se utilizan para pagar estas deudas de mediados del siglo XIX. Entonces vamos a ver cómo estas prácticas son endémicas y se van a hacer aún más poderosas en estos años de inicios de la República, los años del guano. Los años del guano van de la década del 40 hasta la década del 70, cuando se encuentra que el país está en quiebra. Y vamos a entonces ya entrar en el proceso de la Guerra del Pacífico. Alfonso Quirós muestra también los procesos de corrupción tan terribles que se dan durante la Guerra del Pacífico, cómo se va a desfalcar una vez más al Estado. Es decir, muchas de las personas que se involucran con el poder en este momento lo están viendo como una manera de lucrar. Habiendo dicho todo esto, no todas las personas que se involucran tienen esta misma idea. Existen también idealistas, en este momento los liberales, por ejemplo, que tienen muy buenas intenciones, pero a veces esas buenas intenciones no logran conseguir realmente que los procesos corruptos se reviertan. Va a haber, por supuesto, después de la Guerra del Pacífico, lo que se conoce como la reconstrucción nacional, cuando se firma el contrato Grace y se refinancian todas estas deudas adquiridas en el periodo del guano, y una vez más vamos a ver cómo las prácticas corruptas van a estar muy presentes. Y eso es solamente haciendo una revisión así a ojo de buen cubero de muy larga data de lo que es el siglo XIX peruano, donde vemos que estas prácticas corruptas se van a repotenciar, prácticas que ya venían del periodo colonial y que se van a hacer mucho más poderosas durante el siglo XIX, y las élites económicas y políticas que van a emerger durante el siglo XIX se van a hacer particularmente poderosas en lo que se conoce como la República Aristocrática, que es el periodo que va de fines del siglo XIX a inicios del siglo XX. Y no va a ser hasta los años 20, 30 en que se va a empezar a realmente cuestionar esta presencia. Pero también tenemos en los años 20 con Leguía un gobierno donde va a existir muchísima corrupción, Alfonso Quirós lo muestra, y así sucesivamente. Entonces vemos que sí hay una cultura de tratar de sacar el mayor provecho posible al Estado peruano, a las conexiones con el Estado peruano. Entonces vamos a ver que tenemos una cultura bastante extensa de aprovechamiento de los contactos, de las palancas, de las posibilidades de lucrar, de tener contratos, de poder sacarle la vuelta al sistema. Y entonces, bueno, damos un salto un poco de garrocha al presente, pero vemos que se ha naturalizado esta idea de ver cómo sacar una ganancia de la manera más rápida, cómo vivir del Estado, ganar del Estado, y esto es algo que en el siglo XX se va a poner en evidencia de manera muy fuerte. Pero, habiendo dicho esto también, no ha sido exclusivo, es decir, han habido también esfuerzos por frenarlo, se dieron guerras civiles en el siglo XIX en contra de la corrupción, hubieron grupos de liberales, de periodistas que fueron muy acuciosos en sus acusaciones contra la corrupción, y es en base a ese material que eventualmente hemos podido llegar a conocer cuáles son las bases y esta cultura realmente de larga data. Pero sí me temo que efectivamente la corrupción en el Perú no es algo nuevo, no es una novedad, y penosamente por mucho tiempo se ha normalizado.
se ha visto el Estado como un espacio que se toma para lucrar, para ganar, para llevar agua para tu propio molino, y entonces eso ha sido, yo creo, muy nocivo culturalmente en temas de la cultura política y cómo se entiende la manera como se practica. Entonces, si nos trasladamos al presente, vemos que hay bastante aceptación social de la corrupción, incluso en cosas pequeñas, en lo que es sacarle la vuelta a los impuestos, o pasarse una luz roja, o bajarle plata a un policía. Es decir, estos pequeños actos de corrupción no tienen una censura moral por parte de la sociedad como existe en otras partes, donde se considera inaceptable tratar de sacarle la vuelta a la ley en estas pequeñas prácticas corruptas. Entonces, esas pequeñas prácticas corruptas hacen posible que sea más aceptado el papel de la gran corrupción a nivel estatal. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Natalia. Les recordamos a las personas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión en vivo. Natalia nos ha resumido de qué manera existió a lo largo de la historia la falta de meritocracia en diversos lugares de nuestro país y en el mundo. También señaló las consecuencias de algunos políticos que tenían buenas intenciones, tales como liberar al pueblo de la esclavitud, entre otras más. Precisó la importancia de conocer la historia de la corrupción, citando a Alfonso Quirós, un inalcanzable investigador de la peor cara de nuestro país. Natalia además señaló las guerras que se dieron a lo largo de la historia y que ahora se sigue combatiendo, y peor aún, que en el Estado se ha normalizado. Bien, muchas gracias, Natalia, por la participación hasta el momento. Antes de comenzar con la ronda de conversación y de preguntas, pasamos entonces a la intervención de la siguiente ponente, Cruz Silva, para la cual planteo la siguiente pregunta. Cruz, por favor. Nosotros tenemos en mente que a grandes rasgos la ciudadanía a este punto no solo tolera la corrupción que existe en el sistema, sino que muchas veces ya la ha incluso incorporado, normalizado, ¿no? Incorporado me refiero a sus estilos de vida, a su día a día, a lo cotidiano. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿cómo consideras tú desde tu experiencia que la ciudadanía efectivamente percibe esta corrupción, pero no solo la percibe, sino que incluso convive con ella y la replica, ¿no? Y también, por otro lado, ¿cómo reacciona a todos estos hallazgos, que cada vez son más, felizmente, de redes de corrupción y de sistemas que se van por esos lados, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto, por favor? Muchas gracias por la pregunta. A mí me gustaría poner previamente algunas ideas que me parece ayuda a más o menos entender algunas posibles respuestas. Creo que esta permisibilidad frente a la corrupción, digamos, de todo nivel, ¿no? E incluso el cansancio de las noticias de corrupción, creo que estas acciones, estas actitudes son motivadas por ejemplo, no ser nosotros una sociedad o grupos de individuos que se nos ha, digamos, formado en poder pensar en lo público, poder preocuparnos en lo público, ¿no? Si nosotros recordamos nuestra educación desde primaria, secundaria, incluso la educación profesional, no hay, digamos, no solo el debate técnico o teórico, sino también los espacios ciudadanos de intercambio con diversas instituciones estatales, en donde se visibilice y se concientice de que es importante preocuparse por lo público. Y este preocuparse por lo público, no solamente porque así debe ser, sino entendiendo claramente cuáles son las consecuencias a temprana edad de no preocuparse por lo público, ¿no? Y esto está bastante relacionado no solo a esta ausencia de
de política pública ciudadana, de preocuparnos por lo público, sino también por estos ideales que diversos grupos sociales plantean como lo que es el éxito, ¿no? El éxito, ya sea, por ejemplo, yo soy abogada y el éxito muchas veces es identificado como tener un estudio de abogados con clientes que me paguen mucho sin importar a lo que aporten esos clientes, ¿no? Entonces, tener cosas, tener autos, propiedades, ese ideal de éxito también tiene mucho que ver con lo que finalmente vamos a preocuparnos o no con lo público, ergo con lo que significa la corrupción. Entonces, pero claro, también nos ponemos a pensar por qué es que tenemos estos ideales o nos acercamos más a esos ideales y no nos preocupamos por lo público más allá de inexistir estos espacios de formación. La idea, creo, es también porque no hay un sentido, no se trabaja el sentido de la identidad, de la pertenencia, ¿no? Y eso se basa en algo muy esencial. Uno se preocupa por lo que siente suyo, por lo que siente cercano, por lo que le es conocido. Entonces, y no estoy hablando, digamos, de conceptos, sino de formas de vida, ¿no? Nuevamente, de dinámicas sociales que nos reencuentre como personas que vivimos en un mismo lugar, que tenemos una historia común, que tenemos dificultades comunes y también entender pues que si es que no trabajamos en colectividad, los grandes problemas como por ejemplo la pandemia, nos van a sobrellevar, ¿no? Entonces, todo este tema formativo es bastante importante, creo yo, para que podamos identificar algunos de los elementos de por qué se nos hace tan fácil pasar la corrupción, ¿no? Admitirla, pero también cierto es que la corrupción muchas veces, digamos, sociológicamente hablando, es una herramienta para hacer frente a esa desigualdad. Lo que tiene, y esto no es justificarla, por supuesto, ¿no? La corrupción tiene una cara ética y moral, sin ninguna duda, porque es, en efecto, permitir que no haya una justa repartición, por ejemplo, de los bienes que son escasos, sino que también sociológicamente hablando, la corrupción, en efecto, es usada muchas veces para no enfrentar obstáculos o para, mejor dicho, responder a los obstáculos como la coima, etcétera. Nuevamente, no es una justificación, sino que más bien es una explicación, ¿no? Entonces, y eso está muy relacionado también con lo que es el debate de las estructuras de la corrupción, o sea, y también, por ejemplo, es bastante interesante cuando se visibilizan más estas historias personales, individuales, de logros, de éxitos, a pesar de todo, cuando en verdad el problema de la corrupción, como otros, son problemas estructurales sociales, ¿no? Todo esto hace llevar, por ejemplo, también la justificación de la corrupción en diversos niveles, también se debe a que se nos es muy poco fácil entender cómo luchar contra ella, ¿no? Muchos piensan que la lucha contra la corrupción es un tema de normas, que muchas veces pues, son entes abstractos que no hacen clic con la realidad o con el interés de lo cotidiano. Eso es algo súper importante también. Y también porque hay cierta ética que se ha practicado mucho, ¿no? Que no hacer algo que no está permitido, no porque sepa yo el valor de por qué está prohibido, sino porque tengo miedo que me atrapen, ¿no? Digamos, con las manos en la masa. Entonces, hay una ética ahí que no se confronta y que nos hace, como sociedad, como grupos de individuos, justificar la corrupción y proveer lo mejor para mí, para mi familia, pase lo que pase, incluso teniendo yo que estar dentro de prácticas corruptas. Y otro tema, lo que también es muy cierto, es que muchos vemos que la corrupción como un hecho, digamos, extraordinario, cuando la corrupción es un permanente sobre el cual trabajar. Eso es otro tema, ¿no?
Y justamente esos son los peligros de no hacer estos temas públicos o comunes en la formación de los ciudadanos. Es decir, y aquí entra un tema súper importante que está como que muy fuera del ojo de todos, que es la participación ciudadana, que no es pues ciudadanos superdotados o muy conscientes que van a trabajar sobre temas públicos, sino simplemente debiera ser una conciencia común, básica, mínima, para que la sociedad funcione, porque en efecto, supuestos como las dinámicas de corrupción son cosas que se dan en el día a día y sobre lo que tenemos que ir respondiendo. Dicho sea de paso, lo que a mí sí me parece muy interesante y bastante rescatable es que a pesar de todos estos escenarios de justificación de la corrupción y de razones para esa justificación, ya sea particulares o colectivas, lo interesante es de que sí existen, ¿no? Existen momentos y existen formas que persisten para rebelarse contra la corrupción, contra esta, digamos, también contra esta inoperancia de lucha contra la corrupción. Y particularmente creo que eso parte al identificarse con esos problemas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 2018, cuando se identificó la corrupción en los operadores de justicia, como nunca antes, muchas personas salieron a las calles por algo que algunos pues solemos ver muy lejano y muy lejano y muy abstracto, ¿no? Por un sistema de justicia justo. Y movilizó, digamos, indignaciones comunes, por ejemplo, en lo relacionado a en lo que se escuchó en un audio del juez supremo, entonces César Inostroza, sobre la violación, un caso de violación de una menor de edad, ¿no? Entonces, este tipo de sentidos comunes, concretos, que logra capitalizar estas indignaciones, son lo que promueven que nos movamos, ¿no? Y nuevamente, la identificación, la empatía o el rayar con lo inadmisible, ¿no? Es lo que está movilizando en las últimas instancias marchas, protestas, a partir de un sentido o de una coincidencia común, ¿no? Usar la ley, dicho sea de paso, también es un acto revolucionario, ¿no? A pesar de que el sistema normativo está muy venido a menos, y a pesar de todo eso, muchos actores ciudadanos siguen confiando a este sistema legal, justamente la persecución de la corrupción. Entonces, usar la norma y los procedimientos que la norma da también es un acto de ir contra de ir contra la corrupción, ¿no? Y dicho sea de paso, es muy revolucionario en el sentido de que a contracorriente se usa la ley, ¿no? Porque, bueno, a muchos les parece aburrida, tramitosa, en efecto también víctima la aplicación de la norma también de la corrupción, pero a pesar de todo eso, se insiste en usarla correctamente, lo que me parece súper bien. Hay algunas expresiones que yo creo que es importante visibilizar. La corrupción no solamente, luchar contra la corrupción no solamente veamos, por ejemplo, funcionarios públicos que promuevan nuevas normativas o que promuevan sistemas de protección para los denunciantes, sino que también, y creo que esto es algo mucho más importante, identificar los espacios sociales que generan diversas manifestaciones de la cultura contra la corrupción. Hay mucho arte de muralización, mucho arte, por ejemplo, de hip hop, mucho arte en la calle, que son las expresiones culturales de nuestros tiempos que se resisten a la corrupción. Van más allá de la norma, van más allá del sistema jurídico, pero por supuesto son expresiones políticas, artísticas, que van contra la corrupción, y creo que eso es súper importante porque finalmente la corrupción es un problema o es una constante social respecto de la cual enfrentar día a día. Entonces yo diría, y ya para ir cerrando, si bien es cierto, normalizamos y nos sentimos cansados y muchas veces sin las herramientas, por no tener el conocimiento claro de cómo funciona todo este sistema de protección contra la corrupción,
el tema ético también, el tema del ideal individualista o del éxito de ganar ciertos bienes a pesar de todo, incluso incurriendo en corrupción. Lo cierto es que también persisten de una forma muy importante todas estas manifestaciones, por lo general las marchas, las protestas, la denuncia pública, el hablar sobre tales temas, los espacios contraculturales visibilizados ya sea por el hip hop o por las muralizaciones o incluso hasta los memes, son formas en que se está haciendo resistencia a esta cultura de la corrupción, que dicho sea de paso, tienen como vía de comunicación la libertad de información, de pensamiento, de expresión, que en regímenes pues, convencionales, en regímenes conservadores, están en peligro, ¿no? Estas libertades básicas. Por eso la lucha contra la corrupción y el que subsistan estas formas de luchar contra ella están bastante relacionados a cuánto podamos proteger esta libertad de pensamiento, de expresión y por supuesto el no monopolio de todos estos medios de comunicación, ¿no? Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Cruz Silva. Muchas gracias también. Les volvemos a recordar a todo el público que nos está observando mediante Facebook y las diversas plataformas donde estamos transmitiendo este conversatorio, que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Vamos a resumir lo que nos ha indicado nuestro exponente. Cruz Silva nos ha señalado la importancia de preocuparnos actualmente lo que pasa en el país, es decir, desde los diversos ámbitos, tanto políticos, sociales, culturales e incluso de la economía, ya que uno de los errores que muchos cometemos es no tener en cuenta lo que pasa, lo que pasa fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Señalar también que, como lo comentaba Cruz, según la Contraloría, en el año 2020 el Perú pierde anualmente 23 millones por corrupción e inconducta funcional. También Cruz señaló los peligros que existen por culpa de la existencia de la corrupción, no solo en el Estado, sino como día a día en la vida cotidiana que quizás muchos adoptan. También precisó los errores de muchas personas que incluso en este proceso electoral hemos podido apreciar, la normalización de la corrupción y la falta de ética de muchos políticos y de la ciudadanía. Listo, muchas gracias, Cruz Silva, por tu participación también. Muchas gracias sobre todo porque teníamos entendido que tenías un pequeño malestar y te agradecemos muchísimo que hayas podido de todas maneras estar con nosotros hoy día. Vamos a pasar ya a la siguiente parte, ¿no? A las de algunas preguntas. Omar, no sé si tienes algunas preguntas para nuestra primera ponente primero. Sí, está bien. Le hago la pregunta entonces a Natalia Sobrevilla. Natalia, hemos podido observar en todos estos procesos, tanto electoral, tanto político, y que aún se mantiene vigente la lucha contra la corrupción. Hemos podido escuchar hace 20 horas el mensaje que dio el señor Aníbal Torres, el ministro de Justicia, a toda la ciudadanía en general, ¿no? Que básicamente la corrupción se lucha cambiando las diversas normas que ya existen, es decir, lo que suena actualmente, cambiar la Constitución. Desde tu punto de vista como historiadora, ¿consideras que el cambio de Constitución o justamente las normas que se puedan realizar en el Congreso puedan cambiar la situación que vive el Estado peruano, es decir, lo que se vive en la corrupción? Muchas gracias, Omar. Bueno, al respecto yo tengo una opinión bastante formada sobre la necesidad de un cambio constitucional y llevo mucho tiempo que escribo y que opino que el cambio constitucional a mí me parece que es necesario, pero no creo que el cambio constitucional sea la solución al problema de la corrupción. El problema de la corrupción es un cambio cultural, lo que se necesita. Tiene que dejar de ser aceptable, tanto en el pequeño espacio de corrupción diaria que podemos tener los ciudadanos de no querer pagar nuestro impuesto o querer pasarnos de vivos o querer sacarle la vuelta al sistema. Eso también es corrupción hasta el nivel más alto. Eso es algo que tiene que haber una sanción moral, una sanción social
aparte de que tiene que cambiar las normas. En cuanto al cambio constitucional, yo considero que el problema principal del sistema constitucional peruano es la representación. No me parece que el sistema de representación actual sea realmente el adecuado, ya que me parece que se ha roto el vínculo entre el representante y el representado. Y entonces me parece que va por ahí. Entonces, si bien estoy de acuerdo en que es necesario pensar en un cambio constitucional y es necesario entrar en un debate sobre cómo podría ser la Constitución, no me parece que necesariamente es algo que se tiene que hacer de inmediato. Y tampoco creo que una nueva Constitución va a ser la solución al problema de la corrupción, porque eso es algo mucho más profundo. Hasta que los ciudadanos no estemos convencidos que la corrupción debe ser sancionada no solo penalmente, sino también socialmente y moralmente, y dejemos de practicarla a todo nivel, no vamos a lograr realmente combatirla. Bien, muchas gracias, Natalia, por tu respuesta. Tenemos una pregunta también similar para Cruz. Cruz, a mí me dejó bastante pensando algo que dijiste, que mencionaste, ¿no? Que uno se preocupa por lo que siente suyo, cercano, o por lo que le es conocido, ¿no? En ese sentido, también jugué un poco con lo que estaba mencionando Natalia antes, así que lo combino para una pregunta por aquí, y es que desde la colonia venimos heredando un poco esta idea de medio extractivista del país, ¿no? O sea, el aprovecharnos de... Y esto ciertamente tiene que ver con el que no nos sintamos, como tú misma dices, Cruz, identificados o no sintamos propios muchos de los problemas del país y que por lo tanto entonces no nos comprometamos con reformar ciertos aspectos que son culturales en realidad, como bien mencionan, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí va primero por qué tanto crees tú que el problema de la corrupción podría ser abordado desde un punto de vista sistemático o legal, como también más o menos mencionaste en tu participación, y hasta qué medida también viene a ser un cambio, tendría que ser un cambio iniciado o propiciado o empujado por la ciudadanía, ¿no? Y qué espacios existen ahora también para que eso ocurra. No sé si puedes darnos alguna idea al respecto, por favor. Sí, muchas gracias. Te agradezco por la pregunta. Creo que uno no va sin el otro, ¿no? El tema de las reformas legales, por ejemplo, para dar mayores protecciones a los denunciantes de corrupción, por ejemplo, los trabajadores que están dentro de una institución pública, que son los que mejor conocen, digamos, los actos de corrupción, pero que temen, por supuesto, denunciar porque no tienen la confianza de la protección de la información que dan y de ergo mantener su trabajo, ¿no? Su medio de vida. Creo que la norma y sobre todo la dinámica para ejecutar dicha norma que proteja a los denunciantes de corrupción es absolutamente trascendental. Mucho le echamos, y está bien, en cierta forma, a la reforma normativa, pero más allá de la reforma normativa está cómo se organiza el Estado o los diversos actores interesados de luchar contra la corrupción, ciudadanía, cooperación internacional, etcétera, para que funcionen esos mecanismos de protección, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos muchas fórmulas y muchas propuestas normativas que podrían funcionar, pero lo que siempre nos ha, digamos, roto la posibilidad es que no nos organizamos bien para llevar eso adelante. Y esto está relacionado justamente con lo que es la gobernabilidad, ¿no? En el sentido siguiente, un gobierno que apueste a que la norma se haga realidad a través de debida organización con ciudadanía, con cooperación internacional, etcétera, con organizaciones sociales de base, jamás va a llevar hacia adelante este proceso si es que al año siguiente o a los 2 años siguientes están siendo vacados, sean por culpa propia o por culpa ajena o por apetitos de opositores, ¿no? Entonces, por eso es importante la gobernabilidad, ¿no? El tema de las vacancias impide que nos focalicemos en lo importante y darle respiro al Estado para que pueda organizarse y retomar estos procesos culturales que no son solamente relacionados con la sociedad, sino con los propios actores estatales para que se organicen
y hagan realidad las normas y todas las fórmulas normativas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un plan, el último que recuerdo, integrado y casi con el costo presupuestal de cuánto valen las reformas anticorrupción desde el 2004. Y estamos pues a 17 años posteriores donde no hemos podido hacerlo realidad porque es un tema también de gestión que es roto por la inestabilidad política, ¿no? Así que eso es lo que también, y yo creo que esto no es pues algo, digamos, pues casual, ¿no? Sino que todos saben de que mientras no tengamos gobernabilidad no nos vamos a hacer caso, no vamos a hacernos caso de temas tan importantes como la lucha contra la corrupción o la pandemia misma. Y sí, hay espacios actuales que se dan, pero nuevamente siento que de uno y otro lado, tanto de los espacios estatales como de los espacios sociales, no están logrando engarzarse, ¿no? No hay una bisagra. No solamente que exista, sino que permanezca, ¿no? Y es lo que pasa, dicho sea de paso, con cualquier problema estatal que tenga un país o cualquier problema público. La pandemia visibilizó, por ejemplo, que sería ideal que el Estado y los ciudadanos puedan organizarse y trabajar conjuntamente, ya sea, por ejemplo, para identificar casos de contagios y que el Estado pueda saber dónde está, ya sea porque el Estado no está presente en todos los lados, etcétera. Pero el problema es de que, por ejemplo, la política de lucha contra la pandemia no ha salido de darle espacio a la actividad ciudadana y de aprovechar, ¿no?, lo que la actividad ciudadana puede hacer. Lo mismo pasa con la corrupción. El Estado hace espacios como, por ejemplo, el famoso Acuerdo Nacional, que dicho sea de paso, tuvo una propuesta anticorrupción y de reforma del Estado antes, hasta hace unos meses, pero los cambios de gobierno pues hicieron que este espacio se quedara estancado y lo que surgen son comisiones concretas de profesionales muy capaces, pero que quedan en lo técnico, ¿no? Y por parte de la ciudadanía hay mucha organización, dicho sea de paso, barrial, comunitaria, de estudiantes, espacios colectivos relacionados con las artes, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que también crean sus espacios anticorrupción, pero no logran entre ellos unirse o coincidir y además coincidir con el propio Estado, ¿no? ¿Por qué no coinciden? Nuevamente creo que es porque la pandemia lo ha dificultado muchísimo más, porque se ve también el problema de la corrupción de una forma muy diferente, que muchos piensan es contradictoria, cuando en sí es complementaria. Algunos piensan la corrupción es importante solo si es que exigimos declaraciones juradas. Otros dicen la corrupción se puede combatir si es que generamos igualdad de oportunidades económicas, ¿no? O algo ya más relacionado con derechos económicos, sociales y culturales. O podemos combatir con la corrupción si hacemos un movimiento cultural que traslade el símbolo de la corrupción de lo teórico hacia lo cotidiano, y eso es a través de las culturas. Entonces, todas estas perspectivas que no son contradictorias, lamentablemente no se están logrando encontrar, y eso es un reto también, dicho sea de paso, para la sociedad civil, ¿no?, para todos nosotros. Pero ahí está, felizmente existen, y la idea es seguir trabajando para encontrarnos. Gracias. Gracias, Cruz, por responder la pregunta. Y de antemano quiero saludar a todas las personas que nos están dejando sus preguntas en los comentarios, y en base a la producción que está justamente recopilando, gracias a Cruz ha venido ya también respondiendo a las preguntas, ¿no? Para que las personas sepan que los estamos escuchando, leyendo prácticamente. Saludamos a Fernando Salazar, a Greli Berrospi y así continuamente, ¿no? Te doy pase, Brenda, para que puedas realizar la pregunta correspondiente. Sí, justamente está pasando una banda o algo por afuera, así que perdón si hay ruido de fondo. Mi pregunta esta vez va para Natalia, y va relacionada también a la ponencia que tuvo. Y viene a partir de esto que mencionabas, de esta cultura extractivista que hemos heredado,
y de estas como ganas que quedan de siempre estarle ganando al Estado, a lo que consideramos, ¿no?, como Estado. Y se me ocurre si es que existen acaso modelos exitosos de países que han sido colonias, que actualmente estén superando las taras que han heredado de estos procesos, por un lado, y por el otro lado, quizá no países, sino es que acaso has percibido durante la historia del mismo Perú que ha habido algún tipo de evento o algo que te dé señales de que es efectivamente posible y viable el imaginar un país que eventualmente tenga menores niveles de corrupción. O sea, ¿qué nos dice la historia respecto a esto? Hasta ahora hay posibilidades, digamos, hay esperanzas, por así decirlo. ¿Qué opinas desde la historia? Gracias, Brenda. Bueno, quería regresar a algo que dijo Cruz, que me parece que tiene mucha razón y que debe darnos esperanza, que es mientras todavía podamos confiar en los sistemas de justicia que tenemos con todos los problemas que hay, mientras sintamos que existe una posibilidad de obtener justicia, que ponemos una posibilidad de que las elecciones, por más que sean reñidas, se acepten los resultados, por más de que hayan personas que no los acepten. Yo creo que estas cosas nos deben dar esperanza de que nuestras instituciones, con todos los embates que sufren y han sufrido, todavía son bastante robustas. Yo creo que eso es bastante importante resaltar. Había un miedo generalizado que no se llegara a respetar el resultado, que no se llegara realmente a instalar el nuevo gobierno, y como digo, con todas las dificultades es positivo. No sabría decirte de un país que haya logrado superar necesariamente estas taras en este momento, es difícil pensarlo de esa manera, pero sí creo que los peruanos tenemos una intención, un deseo de cambiar, y creo que eso es algo que se ve porque todavía tenemos una capacidad de indignarnos. Y otra cosa, por ejemplo, si comparamos con otros países, nosotros hemos logrado con nuestro sistema de justicia, con todas sus fallas, llevar a corruptos a la cárcel. Tenemos a un expresidente que está preso, y que han habido fuerzas políticas muy poderosas que han tratado de darle un perdón, y la gente ha salido a la calle indignada a evitar esto. Entonces yo creo que sí existe una capacidad todavía de indignarse, de buscar lo que se considera justo, y eso a mí me da esperanza. Yo creo que hay digamos, una reserva moral en el Perú que trata siempre de evitar que llegue lo peor. Ahora, me parece que el problema es que tenemos para coordinar una respuesta que nos pueda dar mejoras al día a día. Y eso es lo que todavía tenemos que ver. Así que bueno, es una visión un poco mezclada, ¿no? Hay cosas buenas y cosas no tan buenas al respecto. Gracias. Gracias, Natalia, por responder la pregunta de Brenda. Y ahora yo tengo una pregunta, y creo que nos encontramos en una situación igual que Brenda, que ahorita ha pasado el carro. Está sonando, se escucha un poco de ruido. Te pido las disculpas del caso. Y bien, Cruz, quería consultarte en base a tu experiencia y a tu profesión, ¿no? Leo los comentarios y muchas personas señalan que la corrupción es la escasez de la educación, que desde ya existen métodos de lucha contra la corrupción, y sin embargo el Estado sigue corrupto. Desde tu punto de vista, ¿qué se debe hacer? Existen leyes que condenan a la corrupción, pero sin embargo muchas personas deciden normalizarla o simplemente convivir con ellas. ¿Desde dónde partimos para que de una vez un Perú pueda, justamente como lo decía Natalia, no perder la esperanza de la lucha contra la corrupción? Creo que es bastante importante que se pueda conversar siquiera, solo conversar sobre la corrupción en estamentos básicos de nuestra formación como personas, como ciudadanos, ya sería un cambio de 180 grados, ¿no? Porque estos temas por lo general pues nos llegamos a enterar de los diarios cuando nos interesa leer diarios, y no más, ¿no? Tenemos un sistema de formación
que no incluye los problemas nacionales y mundiales como la corrupción, solo en su conocimiento, ¿no? Ya hablar de debate y propuestas ya es otra cosa, pero solamente poder conversar sobre la corrupción en el país, por ejemplo, a mí me sería excelente que, por ejemplo, el libro de Quirós de la corrupción en el Perú, que habla sobre todo de una corrupción económica, que dicho sea de paso es uno de los grandes factores de la corruptibilidad, pueda compartirse o hablarse en las aulas, sería ya bastante, ¿no? Y lo otro que yo creo súper importante es poder identificar que esas dinámicas de corrupción que son vigentes, que se transforman al día a día, pero que sobre todo traen a colación a personajes que uno pensaba o no conocía y que eran del pasado y que están más presentes que nunca. Si nosotros hacemos, por ejemplo, mapas sobre los actores de la corrupción, vamos a identificar, como en su momento fue, que por ejemplo en el periodo de PPK estuvieron involucrados en los financiamientos personas lobistas que ya habían sido identificados en las épocas de los años de Velasco, por ejemplo, ¿no? O lo que acabamos últimamente de ver, a un Vladimiro Montesinos, un actor del supuesto pasado de nuestro país, en los años 80, 90, que aparece en la política del año 2021, tratando de generar ideas para corromper a algunos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, poder tener lo que se llama esta memoria anticorrupción de los actores y cómo es que se reciclan y reaparecen, nos pueden ayudar a tener una idea mucho más viva de la dinámica que genera los actos de corrupción, ¿no? No solamente es pagarte más por algo que no me tienes que dar, sino actores, antecedentes, relaciones, riquezas. Yo creo que poder ver el fenómeno de la corrupción así, vivo, con nombres, apellidos, cantidades, empresas, creo que nos puede dar una mayor luz. Justamente ese es el problema, ¿no? ¿Cómo hablamos de corrupción? Lo hablamos solo de dinero y de violaciones a la norma, pero en verdad son grupos, ¿no? Grupos económicos, hasta mediáticos, que finalmente aportan a este mantenimiento de los actos de corrupción a través de la impunidad de los actores de la corrupción. Entonces, creo que eso ya sería bastante, ¿no? Poder trabajar la corrupción desde esa perspectiva, visibilizando esos datos y esos actores, porque eso crea la conciencia de que no estamos hablando pues de un artificio, digamos, abstracto, sino de algo muy importante. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el Congreso hay casi todas las bancadas políticas tienen o tienen asociados políticos que están siendo investigados por la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, Podemos con Luna, el propio Luna está siendo investigado, y así otros partidos, ya sea no solo por actos de corrupción, sino de violencia de la ley, que los pone en el mismo lado, ¿no? Entonces creo que ver la corrupción de una forma dinámica, actual, con nombres y apellidos, nos puede ayudar a ver el monstruo que tenemos al frente y nuevamente acercarnos a esas otras formas de hablar de la corrupción. No solamente es cambio normativo y organizacional del Estado, es la manifestación simbólica, cultural, que nos puede ayudar a interesarnos más, ¿no? Yo siempre voy a destacar la fortaleza de espacios culturales como la muralización, el hip hop, los memes, las marchas, los actos de memoria, que son una forma muy poderosa para hablar de la corrupción. Entonces yo voy hacia esos tres, digamos, formas de cómo es que se pudiera trabajar la corrupción para que el interés sobre ella no muera, ¿no? Y por el contrario se repotencie. Eso, estimado Omar, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Cruz, también por la respuesta. Ahora vamos a plantear una pregunta que sería muy interesante si ambas, por favor, pueden responder desde sus puntos de vista. Y
en lo que ambas vienen conversando, algo que me parece interesante es que se coincide mucho en que es más que nada un factor cultural la corrupción, ¿no? Independientemente quizá de si es heredado o tal, el punto es que ahora mismo está asimilado por todos nosotros, por parte de la ciudadanía y por todos los componentes del país, ¿no? Entonces, se me ocurre preguntar si es que existen acaso, o podemos identificar acaso componentes en los cuales se ancla esta corrupción, o de los cuales se nutre o se vale hasta ahora, ¿no? Porque no se trata solamente de darnos a latigazos como, somos corruptos, sino entender el problema, ¿no? Y entender las aristas que hacen que el problema persista a través de los años, claro, con buenos avances, como ya han ido mencionando ustedes dos, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser componentes, ¿no? Pongo como ejemplo lo que venía conversándose ya, ¿no? A partir de la pregunta anterior, ¿es quizá la educación, la falta de la educación, o quizá no falta educación, sino el enfoque que la educación actual le da, o el valor que la educación actual le da a este tipo de problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, o quizás también se me ocurre si podría haber algún tipo de, no sé si llamarle resentimiento o algo así, pero una suerte de resentimiento entre todos nosotros que hace que más o menos se alimente esta cultura del vivo, ¿no? O sea, si yo no me aprovecho, alguien se va a aprovechar de mí, y estamos con un constante, ¿no? Una constante llamada de atención para sobrevivir, ¿no? Y eso, lo digo, no sé si se puede llamar resentimiento, pero lo que me hace pensar también que quizás hace falta algún tipo de reconciliación social, por ejemplo, que autoridades comiencen a mostrar algún tipo de acto, o cada vez más, ¿no? Porque si hay algunos actos de contra la corrupción o avances a nivel institucional, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí mi pregunta, resumiéndola. ¿Existen o podrían ustedes identificar a manera de abordar el problema y proponer eventuales soluciones, incluso soñando un poco quizás, factores en los que se ancle y se nutra esta corrupción y que podrían quizás de a pocos ir solucionando el problema? Bueno, yo creo que tiene... Perdón, sí. Primero Natalia y luego Cruz, no lo mencioné, disculpen, pero sí, gracias. Yo creo que parte del problema es que mientras los ciudadanos consideren que el Estado no está ahí para servir a los ciudadanos, sino para servirse a sí mismo o para servir a los demás, entonces es un poco el todo contra todos, es decir, hay como una falta de confianza. En otras sociedades, por ejemplo, en algunos lugares no te revisan el boleto en un espacio público, puedes dejar tus cosas y sabes que no te las van a robar. Hay un nivel de confianza grande, porque las personas se sienten que son parte de una sociedad donde no todo el mundo está tratando de ver dónde le saca la vuelta y dónde saca provecho. Es decir, la gente paga el boleto del metro porque tiene conciencia que no pagas porque te lo van a revisar o porque vas a hacer trampa, sino porque si no, no va a funcionar el sistema. Pero si tenemos un sistema donde sentimos que quienes manejan el sistema nos están robando o nos están haciendo trampa, entonces no podemos confiar. Entonces decimos, ¿por qué voy a pagar mis impuestos? Porque quién sabe qué van a hacer con ellos. No voy a recibir un retorno, un rédito. Entonces, ahí hay una cosa que es como un círculo vicioso. Y de alguna manera tenemos que tratar de romper ese círculo vicioso para decir, yo cumplo las reglas, no porque alguien esté ahí mirándome, sino porque es lo que debo hacer para que todo el engranaje funcione. Y ahí viene el tema de la sanción social. Es decir, que es aceptado socialmente hacerle trampa al sistema. Y mientras sea aceptado socialmente hacerle trampa al sistema, mientras no confiemos en el sistema, entonces no vamos a lograr salir de este círculo vicioso. Entonces, creo que un poco va por ahí. Tenemos que poder tener un estado en el que confiamos, en que nos da algo, para poder nosotros decir, sí, yo quiero contribuir con esto y no le voy a sacar la vuelta porque es un estado que trabaja para mí. Entonces, yo tengo
el deseo de contribuir, no porque me estén obligando, sino porque yo creo que eso es lo mejor. Y hasta que no tengamos eso, va a ser difícil. ¿Cómo romper, cómo comenzar? Es complicado. Pero sí me parece que los ciudadanos podemos jugar un papel, tener un rol protagónico, es decir, no vamos a aceptar la corrupción, no nos parece aceptable, no nos parece algo que queremos avalar como sociedad. Ese es un paso. Claro, una pequeña repregunta, Natalia, en base a lo que acabas de contestar antes de que Cruz dé su respuesta. Esta desconfianza que existe de la ciudadanía para con las instituciones y que, dicho sea de paso, también existe de la ciudadanía para con la misma ciudadanía, ¿no? Y siguiendo el hilo de la ponencia en general, probablemente tiene bastante que ver con cuestiones heredadas, ¿no? De lo que entendemos por Estado en cuanto que hemos sido una colonia y el Estado, o los que estaban en el Estado prácticamente se servían a sí mismos antes de servir al resto, ¿no? Pero ¿existe acaso, no, yo no tengo idea, existe quizás un problema al menos similar o análogo hasta cierta medida en países que no hayan sido colonias? Es decir, ¿existe o en qué medida existe algún tipo de desconfianza, sea hoy o sea en el pasado, en la historia, desconfianza de la ciudadanía para con el Estado y que de alguna manera se pudo saldar y ya no existe más o existe en mucho menor medida? Lo digo de nuevo como tratando de buscar un enfoque que nos pueda servir siquiera de pista, ¿no? Como para ver por dónde podríamos ir. Bueno, más bien es que la ciudadanía puede perder la confianza en el Estado rápidamente y el tema es cómo volver a ganarlo, ¿no? Entonces, en los estados donde los ciudadanos sienten que se les está proveyendo de un servicio que es justo y que es igualitario, entonces hay mucho más deseo de participar. Pienso en algunos países europeos donde este es el caso, donde, como decía, en el metro no te revisan, no te cobran, pero no es en todas partes tampoco. Entonces, tiene que haber una confianza, tiene que haber una sensación de que estamos todos juntos y tenemos un objetivo común. Listo, muchas gracias. Cruz, no sé si puedes por favor dar respuesta a la pregunta. Sí, gracias más bien por la misma. Creo que una de las cosas que nos estaría quizá fallando además es que falta también estos espacios de reconocimiento a la lucha contra la corrupción respecto de personas, dinámicas, colectivos que lo llevan hacia adelante contra todo y contra todos, ¿no? Es importante, por supuesto, criticar, evidenciar el problema, pero a la vez creo que es igual de importante reconocer el cumplimiento de la norma anticorrupción, ¿no? O el cumplimiento de la ley. Cierto es de que no significa, y eso lo he escuchado también muchas veces, cómo es que se va a felicitar por algo que es su deber. Pero lo cierto es de que no solamente estar frente al cumplimiento del deber en un océano donde eso es lo que menos se da, no solamente es necesario identificarlo como algo bueno, como algo positivo y reconocerlo, también es importante generar el valor y promover lo que significa el cumplimiento del deber, ¿no? Por ahí algunas personas dicen no hay mayor satisfacción que el deber cumplido. El tema es darle contenido y subjetivo y objetivo a ese justamente cumplimiento del deber que nuevamente debe ser reconocido. Cuando el cumplimiento del deber es reconocido, fomenta esas acciones, esas actitudes y se genera valores que se sabe van a ser reconocidos socialmente y no van a ser, digamos, hechos menos, ¿no? Hechos menos del valores, del gran valor que realmente tienen. Entonces, promover el reconocimiento es importante, ¿no? El reconocimiento de que se está cumpliendo con la norma y con la lucha contra la corrupción. Sí, Cruz, justamente tú comentas sobre... relevante. Sí, otro tema que creo que también es relevante es el gran problema de la discriminación, ¿no?
porque la discriminación que existe prácticamente estructuralmente, de una forma histórica, nos hace despreocuparnos por el colectivo, ¿no? La discriminación rompe esa preocupación por el colectivo y por lo público. Por eso no solamente es no discriminar porque no hay que discriminar por raza, por sexo, por género, etcétera, sino también saber realmente qué significa no discriminar y por qué, ¿no? Porque si no se rompe todo este tema, ¿no? De preocuparse por lo público. Y además la idea individualista del éxito o de cómo proceder en mi vida, que dicho sea de paso es fomentada por ciertos sistemas, y hay que decirlo, económicos, también impacta, ¿no? El tema, por ejemplo, del capitalismo a ultranza no solamente es un problema de desigualdad económica, sino que también cala en la cultura de cómo nos vemos respecto del colectivo en el que vivimos. Y eso es generar, sobre todo, lamentablemente, una perspectiva individualista de nuestra concepción, de nuestro rol en el mundo y de nuestra interacción en el mundo. Entonces, tanto discriminación como individualismo, creo que aporta a la dificultad de luchar contra la corrupción en este aspecto tan clave que es el aspecto cultural. Y finalmente, a nivel institucional, yo diría, por ejemplo, que muy poco valor o muy poco nos interesa por todas estas dificultades que hemos señalado el funcionamiento de algunas instituciones clave, ¿no? Y no solamente verlas desde cifras y desde deberes, sino también desde una perspectiva humana. Concretamente ya no estoy hablando en la materia de la prevención, sino en la investigación y sanción. El Ministerio Público, la Fiscalía, es una de las instituciones más importantes. Si no hay una investigación debidamente llevada, no hay caso, y eso se cae aunque tengamos a los mejores jueces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están institucionalmente nuestra Fiscalía? Últimamente hemos tenido la noticia de que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado lo que se llaman medidas cautelares por ejemplo, al fiscal José Domingo Pérez. Y eso es una alerta roja porque significa que el Estado peruano no tiene la posibilidad de proteger a su fiscal para que cumpla su deber, su función, sin ser hostigado, sin ser amenazado, sin ser amedrentado, sin ser terruqueado, sin ser, no solamente él, sino también su familia, personas que sufran solo porque el funcionario público está cumpliendo su trabajo. Entonces, ver a la institución pública también con otros ojos y darle la importancia que es lo que no se viene, es justamente uno de los problemas cuando de luchar contra la corrupción se trata, ¿no? Muchos, por ejemplo, desconocen que las fiscalías trabajan con la tercera parte de lo que necesitan incluso desde antes de la pandemia. Muchos desconocen que los fiscales, que son los que están en las calles, por ejemplo, ¿no? Levantando cadáveres, yendo del INPE hacia el juzgado y del juzgado al INPE y a la fiscalía, también son personas que han venido contagiándose de COVID y que han tenido muchos funcionarios públicos muriendo por la pandemia, no obstante ser el servicio que dan tan importante como el de salud. Entonces, mirar a las instituciones desde lo que le faltan, desde cómo están y desde lo que para ellos significa ese trabajo, creo que también es algo que nos juega en negativo cuando de lucha contra la corrupción se trata, ¿no? Entonces, yo sumaría estas tres cosas: el tema de la falta de reconocimientos, el tema de la falta de relación de lo que significa la discriminación y una cultura individualista en la lucha como golpe a la lucha contra la corrupción, y luego no mirar instituciones claves, no difundir más, no conocerlas más, es lo que le hace contrapeso a nuestros deseos de luchar contra la corrupción, ¿no? Pero felizmente tenemos como que muchos ingredientes de esta receta de qué es lo que se puede hacer.
que creo que hay más posibilidades de que lo podamos retomar mucho más aún estando a puertas del Bicentenario. Así Eso es. Y justamente ya tomando la idea que comentabas sobre las instituciones, me hace recordar mucho cuando fui a cubrir una noticia que me llegó un poco al corazón, porque la persona, la señora, buscaba justicia frente a la policía, ¿no? Y en este caso, he venido todas estas semanas, estos últimos meses, he escuchado y he visto que las personas han normalizado totalmente la corrupción. Pero ¿qué mensaje, desde tu punto de vista, se le tiene que dar a las personas que ya normalizaron la corrupción? Que por un lado dicen que todo el sistema va a ser corrupto y se va a mantener corrupto. ¿Qué mensaje le das a ellos? ¿Y qué mensaje también le podrías dar tú como abogada, que las instituciones también, al ser corruptas, dan una mala esperanza a quienes lo buscan, ¿no? Que buscan esa justicia, que buscan simplemente justicia para aquel señor que fue lastimosamente asesinado por un celular o lastimosamente una niña fue raptada porque simplemente otra persona vino y se aprovechó de ella, ¿no? ¿Qué mensaje se le daría a la población para que no pierdan esa esperanza y que simplemente no normalicen la corrupción? Bueno, yo lo que, no sé, es bien complicado la verdad, pero lo que se me viene instintivamente es lo siguiente, ¿no? Creo que cuando nosotros nos veamos a nosotros mismos sobre lo que queremos llegar a ser o lo que queremos para nuestros seres queridos, definitivamente debemos tener la certeza de que podemos estar 100 veces mejor. Y si no estamos mejor, con mejor educación, con una mejor vivienda, con mejores derechos laborales, con mejores accesos a derechos como la salud, con mejores posibilidades de andar por el mundo, compartiendo lo que hemos aprendido de nuestras profesiones, todo eso se lo debemos a la corrupción. El hecho de que no podamos vivir mejor. O sea, hay que tener esa certeza. Nosotros somos una comunidad, no somos, mejor dicho, somos seres gregarios. Y lo que nosotros hagamos impacta definitivamente de diversas formas en la comunidad en la que vivimos. Y nuevamente, sin la corrupción, todos podríamos estar mejor, más seguros, porque por supuesto, la pobreza, la corrupción genera inseguridad ciudadana, delincuencia, diversas formas de violencia. Entonces hay que tener certeza en eso, ¿no? Podemos estar mejor. Definitivamente sin la corrupción. Y respecto de la corrupción en las instituciones públicas del Estado, bueno, que una persona sea corrupta en el sistema de justicia es el mayor pecado capital, ¿no? Porque no solamente genera corrupción, sino que le quita las esperanzas a la gente que espera de su cargo un actuar transparente y de acuerdo a la norma y a la justicia. Es, digamos, prácticamente destrozar al tercer actor que va a definir los derechos entre dos partes que están justamente debatiéndose un derecho. ¿Qué es lo que les podría decir ante esta situación? Que felizmente tenemos diversos ejemplos, que lamentablemente no son públicos, de personas que están comprometidas. Nosotros trabajamos con grupos de jueces, grupos de fiscales, en este momento con 3 distritos fiscales del país, y es increíblemente esperanzador la cantidad de jóvenes que incluso invierten de sus propios bienes para poder ejercer mejor la actividad fiscal ante las carencias institucionales. Y son personas comprometidas, pero nuevamente el cumplimiento del deber no es un valor y no se reconoce. Y además porque no está visibilizado, ¿no? Entonces, si bien tenemos muchos problemas en la justicia, por lo que hemos visto sobre todo desde el año 2018, ¿no? Tengan la seguridad de que hay muchas personas, muchos jueces, muchos trabajadores y trabajadoras judiciales, fiscales, que dan el todo por hacer mejor su trabajo. Y creo que esas personas deben ser historias que se deben conocer
conocemos pocas, ¿no? Algunos podríamos decir, por ejemplo, la jueza Antonia Sakicuray, que en plenos 90, con plena dictadura, ejerció su deber y declaró la aplicación de la ley de amnistía, donde no solamente los violadores de derechos humanos eran esos, sino que también eran personas corruptas. O otros ejemplos relacionados a la fiscal Magallanes, de la misma época, o en este momento, bueno, es muy mediático el doctor José Domingo Pérez, pero a su lado también está Rafael Vela Barba, o el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, que tiene toda una trayectoria, ¿no?, de lucha por el derecho dentro de su propia institución, dentro del sistema de justicia. Nos falta conocer esas historias. Yo creo que va a ser bien interesante poderlas identificar y poderlas difundir muchísimo más, pero sí, tengamos la confianza de que existe felizmente estos grupos de reserva moral y comprometida dentro de nuestro aparato estatal en general. Gracias, Cruz. Y justamente lo que comentas, ya quisiéramos pedirle a Natalia que nos dé unos mensajes finales ya para cerrar esta mesa número 1 que se centraba en la República de la corrupción, ¿no? Natalia, ¿algún mensaje final? Gracias, Omar. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos ustedes por la organización, a todos los que nos han escuchado. Por supuesto que tenemos una historia compleja y larga de corrupción, pero tenemos que mirar hacia el futuro y ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para fiscalizar y mantenernos atentos a todo lo que está sucediendo permanentemente. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Cruz, ¿algún mensaje final que quieras darle a todas las personas que nos han estado viendo? Sí, solamente comentarles que no es imposible luchar contra la corrupción y que la lucha contra la corrupción es diversa. Está la norma, están las artes, está la cultura, es una lucha, yo diría, alegre, colorida, distinta, no solamente es normativa, jurídica, hay que agarrar esos símbolos, hay que hacernos dueños de las calles con estos mensajes y acciones anticorrupción, de memoria anticorrupción. Así que hay diversas formas, solamente esta cuestión de verlas, están a nuestro alrededor y van a ver que la lucha contra la corrupción también es algo que genera vida, ¿no? Eso, gracias. Listo, también como mensaje final de mi parte, agradecer muchísimo a Natalia y a Cruz, de verdad ha sido un tremendo honor inaugurar con ustedes este ciclo de conversatorios que tiene como objetivo el repensar el bicentenario, ¿no? Cómo vamos como república y no como dije hace un momento, no con una mirada no sé, de culparnos o de hacernos sentir los peores del mundo, sino todo lo contrario, ¿no? De repensarnos, ver qué está bien, qué queremos cambiar, qué podría estar mejor, ¿no? Repensar lo normalizado, como dice bien nuestra presentación. Y nada, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Ha sido muy valioso tenerlas a ambas, a Natalia, a pesar de la tremenda diferencia horaria, sobre todo, muchísimas gracias, y a Cruz, que incluso con el sentirse mal de salud ha podido estar aquí, de verdad es muy valioso para nosotros, nosotras, muchas gracias. Y también de paso para invitar a todas las personas que nos estén escuchando, que todos los sábados, los siguientes 5 sábados, a partir de hoy, a las 4 de la tarde vamos a tener siempre un conversatorio con personas también especializadas en diversos temas, porque el punto es darle un enfoque diverso, ¿no? Porque los problemas son tan complejos que es lo que demandan, ¿no? Y plantearnos también el cómo poder, desde nuestros lugares, como bien dice Cruz también, el poder reconstruir el país que queremos, ¿no? Muchas gracias. Omar, no sé si tienes también algo más que decir. Así es, Brenda, y quisiera profundizar, como comentas, ¿no? Todos los sábados vamos a tener conversatorios. Esta mesa fue la número 1, la República de la Corrupción, Perú Bicentenario, Repensar para Reconstruir. Consecutivamente el día sábado 21 de agosto, recordarles que tenemos la mesa número 2, que justamente vamos a tocar lo que mencionó Cruz, un tema muy importante que también es la discriminación, desigualdad y discriminación. La mesa número 3 va más allá del terruqueo y la violencia del Estado, que es el 28 de agosto. La mesa número 4
Neoliberalismo salvaje, el 11 de septiembre. Mesa número 5, Desarrollo Económico con Sostenibilidad, 18 de septiembre. La mesa número 6, Estado y Plurinacional. Es el 25 de septiembre. Le pedimos a todas las personas que nos están viendo que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que ahí estaremos informando de quiénes serán nuestros exponentes en cada mesa. Va a variar y consecutivamente le doy las gracias a Natalia y a Cruz y damos finalizada la mesa de la República de la Corrupción, Perú Bicentenario, repensar para reconstruir. Muchas gracias. Muchas gracias también a Flor, que nos ha estado apoyando con la producción de la transmisión. Ya se cortó el vivo, creo, ¿no? Ya fue. Bueno, gracias a Flor, gracias también a Luz y a Ana Paula, que han